¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar y dejarnos entrar y compartir con ustedes esta hora donde vamos a pensar juntos cómo hacemos para defender nuestra única casa, la casa común, diría el Papa Francisco, ¿no? Si nos estás viendo en la primera emisión, hoy, domingo a la noche, es el feriado del aniversario de la muerte de San Martín, ¿no? Si bien por eso de los feriados puentes se trasladó el viernes pasado, hoy es el aniversario de la muerte del padre de la patria. Y un programa como este, que habla de cuestiones ambientales, pensaba cómo abordarlo de igual manera, aunque habrá que decir que el prócer que más se refirió a las cuestiones ambientales fue, sin lugar a dudas, Manuel Belgrano. Belgrano fue una persona muy ocupada y preocupada por muchos de los temas ambientales y muchos de los decires y los escritos de Belgrano todavía hoy son muy vigentes. Aún así, San Martín actuó en menor medida, abordó los temas ambientales de manera importante. Por ejemplo, hoy que en la Argentina y en gran parte del mundo se propicia el monocultivo y se sabe que el monocultivo es perjudicial para la salud de los suelos, San Martín, muchos años atrás, centenares de años atrás, ya hablaba del policultivo. Por ejemplo, cuando llegó a Mendoza, Mendoza solo tenía viñedos y frutales, y él incentivó cultivar otras cosas porque decía que había que hacerlo, que había que rotar el cultivo, gran verdad, para que la tierra no pierda la riqueza. Y de esa manera Mendoza empezó a cultivar maíz, cebada, trigo, y obviamente, como estratega militar que era, forraje para los caballos, que sirvieron de alimento luego para hacer las grandes patriadas que San Martín llevó a cabo. No solo eso, siendo gobernador de Mendoza, San Martín hizo una entrega gratuita de semillas y plantas. La idea era diversificar la producción, o sea, le daba a cada vecino diferente tipo de semillas y plantas para que haya un abanico de producciones, tanto florales como de alimentos diversas. Estaba pensando que mientras hace muchos años atrás San Martín hacía eso, hoy el gobierno nacional cierra Prohuerta y cierra INTA, ¿no? Vaya que sí hemos atrasado. Y además fue muy importante la gestión de San Martín en Mendoza, planteando soluciones a un problema que en aquel entonces Cuyo ya tenía y que hoy mantiene, que es el tema del agua. No alcanzaba el agua, todos sabemos que Mendoza está construida arriba de un desierto. Por lo tanto, si se usaba agua para cultivo, ya en aquel entonces no alcanzaba el agua para el consumo humano. Y San Martín pensó, amplió la obra de irrigación, generó irrigación a partir de lo que daban los cursos de aguas de Mendoza para una mayor área cultivable, y le hizo presentar, y esto es realmente revolucionario, le hizo presentar a cada habitante mendocino, a los que tenían fincas, obviamente, una especie de croquis a escala de la superficie de la finca que tenía para racionalizar así el agua. Y le decía, usted tiene tantos hectáreas, solo va a poder usar esta cantidad de agua a partir de una irrigación artificial que él mismo creó. Hoy ese trabajo de San Martín, esa orden de San Martín, se lo considera el primer catastro del sistema de irrigación que tuvo la Argentina. Fíjate vos qué lucidez, incorporando riego artificial a grandes extensiones. Así que recordamos a San Martín de esta manera, también con su preocupación ambiental, preocupación que hoy los dirigentes que dicen que es el padre de la patria parecieran no tener. Hoy en este espacio vamos a unir dos temas, dejamos lo de San Martín para hablar de lo que hacemos siempre, buscar un hecho que ocurrió en la semana para profundizarlo y hacer un editorial. Y en realidad hoy nos tomamos el desafío periodístico de unir dos hechos que ocurrieron en los últimos días. Hace un tiempo atrás denunciábamos que una investigación que se hizo aquí en la Argentina y que se hizo en 11 países más, que tenía el aval de la Unión Europea, esa investigación
había demostrado una contaminación severa en algunas partes de nuestro país, tanto del suelo como del aire, como de los cursos de agua y también de los cuerpos de las personas que vivían en esos lugares. Fue una investigación que llevó su tiempo hacerla. Insisto, más de 11 países formaron parte de este trabajo científico, pero finalmente fue censurada. No en este gobierno, en el gobierno anterior, fue el gobierno de Alberto Fernández, censuró, no permitió a los investigadores que estuvieron al frente dar a conocer esa información, so pena que si lo hacían, todos eran trabajadores del INTA, iban a perder su trabajo. Nosotros, más concretamente el 4 de julio del año 2023, abordamos este tema, y es lo que estás viendo ahora de fondo, una entrevista que le hacíamos a Cecilia Gárgano, investigadora del CONICET, que contaba cómo fue el proceso de primero investigación, luego demostración de cuánto se había contaminado y luego la censura llevada a cabo, la orden de no hablar sobre este tema. Lo que la investigación demostraba era que los territorios y los cuerpos de pueblos rurales y ciudades estaban repletas de agrotóxicos, que son los mismos químicos que se lanzan en el campo y que se encontraba en diferentes rincones, ya sea en el suelo, como en los cursos de agua, como en el aire, y también, habiendo hecho análisis de sangre y orina de algunos habitantes, que los habitantes también estaban enfermos. Era realmente una demostración palpable de lo que venimos diciendo no solo nosotros, sino mucha gente hace mucho tiempo, de cuánto enferma este modelo productivo, pero fue absolutamente censurado. Quien estuvo al frente de ese trabajo fue alguien que nosotros entrevistamos el año pasado, por otro tema, que es Virginia Aparicio, que se le prohibió hablar sobre ese tema en el 2023, y todavía hoy, los periodistas que hablamos con ella y le decimos, che, ya pasó un tiempo, ¿podrías contar eso? Todavía hoy tiene prohibido hablar de este tema, porque algunos piensan que matando al cartero se oculta el mensaje, y no es así, el hecho sigue estando igual. En aquel programa de julio del 2023 que hablábamos con Cecilia Gárgano, ahí estás viendo la entrevista, justamente nos contaba sobre cómo habían llevado a cabo ese acto de censura. Pero lo cierto es que no se puede tapar el cielo con las manos y en algún momento esa información se da a conocer. ¿Dónde se dio a conocer esta última semana que pasó? En Bruselas. Bruselas es la capital de Bélgica. Se dio a conocer y tiene un apartado sobre lo que pasó en la Argentina, que lo vamos a ver en una serie de placas que hicimos. Le pido al señor director la primer placa del día de hoy, donde justamente en Bruselas lo que se dio a conocer es la radiografía de lo que sucede en la Argentina. Y lo que se dijo allí es que la Argentina es el país con mayor cantidad de plaguicidas en el ambiente y en los cuerpos. Atención con lo que está diciendo. Está diciendo que somos los campeones mundiales de contaminación en ambiente y en los cuerpos de las personas. Demostró esta investigación la presencia de más de 100 plaguicidas en suelo, aire y cursos de agua, muchos de ellos en concentraciones mayores a las permitidas por la Unión Europea. Esto es realmente grave porque piensen ustedes que muchos países de Europa nos compran productos del campo a nosotros y esto puede ser una barrera para no comprar porque está violando una norma de la Unión Europea. Y dice además que se encontraron químicos como el DDT, esto también es gravísimo, porque el DDT es un componente que está prohibido hace décadas. Esto tiene dos explicaciones. O están violando la normativa y siguen tirando DDT, es una posibilidad, o el DDT es uno de los tantos componentes que no se pierden, no se volatilizan, como dicen muchos, en el agua, en el aire, sino que sigue presente, porque después de muchos años de ser tirado, sigue presente. Vamos a ver, vamos a pasar la otra placa para ver qué más se informó en Bruselas. En Bruselas se dijo que en la Argentina existen plaguicidas en los cuerpos de personas analizados
y que muchos de los plaguicidas que encontraron en los cuerpos de las personas, mujeres, hombres, chiquitos, pueden producir cáncer o son disruptores endocrinos que afectan tanto la salud física como la salud mental. Y además demostraron la presencia de plaguicidas en el suelo, en los alimentos, en el polvo del hogar de las casas de los pueblos rurales y de las ciudades cercanos, en los granos de cultivo y hasta en los animales. Claro, esto es lo que no querían que den a conocer aquellos que estuvieron al frente de la investigación de SPRINT, así se llama, este trabajo que se hizo allá por el 2023 y que se prohibió. El proyecto igualmente sugirió, primero denunció esto, pero además, ahora, desde la presentación que se hizo en Bruselas, sugieren algunas medidas a tomar en nuestro país. Y para eso vamos a la tercera y última placa del día de hoy, que tiene que ver con lo que están sugiriendo los investigadores que hicieron este trabajo. Primero dice, hay que testear a los habitantes de los pueblos rurales y de las ciudades próximas, a ver cómo están su salud, algo que vino haciendo los campamentos sanitarios, tanto de Montemaíz en Córdoba, como los que llevó a cabo en la provincia de Santa Fe y en otros lados la gente de la Universidad Nacional de Rosario. Seguir testeando, dicen los científicos de SPRINT, este trabajo. Y luego dice, habrá que cambiar el modelo, apoyar prácticas alternativas a este modelo, gestionar producciones que sean más respetuosos con el entorno, como la agroecología. Insisto, esto no lo dicen instituciones ambientales, Lo dicen los investigadores de 11 países que estuvieron en Argentina y en otros lugares y sacan de lo que tiene que ver con nuestro país estas conclusiones. Y a pesar de esto que está planteando este trabajo, seguimos haciendo todo lo contrario. Y aquí va entonces la segunda noticia que queremos traer hoy para relacionarlo con esto. Sucedió acá muy cerca, en la provincia de Entre Ríos. El gobierno de la provincia está planteando, si Gaby lo tendría que poner una luz, diría que es una luz amarilla, porque es un proyecto, pero que se puede transformar en una terrible luz roja, porque está planteando cerrar 300 escuelas rurales de la provincia. ¿Cuál es el argumento? Ellos dicen, tiene muy baja matrícula. Hay muy pocos chicos yendo a esa escuela, lo que es verdad. Lo que no dice el gobierno, o no se lo pregunta, o no lo dice el gobierno de Entre Ríos, es por qué sucede esto. Vamos a recordar cómo son muchas de las escuelas del campo. Nosotros, con el trabajo que hicimos de Mancha Venenosa, esa webdoc sobre escuelas fumigadas que hicimos en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba, y que seguimos haciendo desde hace más de 5 años, visitamos muchas de estas escuelas. Y estas escuelas muchas veces, en gran mayoría, están adentro de los campos donde se produce. Son pequeños y muchas veces muy precarios y modestos construcciones que presta el propietario del campo, se la presta al gobierno de Entre Ríos, de Santa Fe, de Buenos Aires, de cualquiera, para que allí tomen clase los hijos de los peones, no los hijos de los dueños de los campos. Lo cierto es que Entre Ríos sancionó el año pasado una ley que ahora permite fumigar a 15 metros de esta escuela. ¿Cómo? Se está pidiendo a 1000, a 3000. Desde el año pasado Entre Ríos puede fumigar a una distancia menor a 15 metros. Bueno, está claro que con estas realidades, que con esta posibilidad, cada vez va a haber menos gente en el campo y menos chicos que vayan a esta escuela. Cada vez hay menos alumnos, claro, porque las políticas generales están haciendo una producción agropecuaria sin campesinos. Hoy con un avión, un dron, con un celular, con imagen satelital, se puede tranquilamente llevar a cabo producciones extensísimas, fumigarlas luego con dron o con aviones, pero con información satelital, y no contratar a más de 4 o 5 personas. Está claro que nuestro campo es un campo que hoy ha expulsado a la gente. Por eso nuestras ciudades también tienen tantas villas miserias, porque mucha de la gente que en los pueblos rurales tenía trabajo, emigra hasta estas ciudades tratando de buscar mejor suerte y termina siendo condenado a vivir en villas miserias.
Eso es lo que está pasando en el campo de argentino, porque el monocultivo, las fumigaciones y el arrendamiento ha hecho que ya no exista más la agricultura familiar, ya no existan más las chacras que antes tenían familias o pequeñas cooperativas de los pueblos, porque todo se ha tecnificado de tal manera que ha expulsado a la gente. Por eso cuando se habla de la ecuación de si conviene o no conviene este tipo de producción, hay que tener en cuenta también esto. ¿Qué pasivos económicos y ambientales se dejan en este lugar? Están gestando un campo que expulsa a la gente, que contamina arroyos, que contamina aire, que enferman a los que viven cerca de allí. No hay gente, y el campo sin gente es realmente un campo absolutamente sin vida. Lo que sí es un campo absolutamente contaminado. Unimos los dos hechos porque nos parece que están muy pero muy relacionados y tienen que ver con la investigación que quieren silenciar, que quieres que vos no sepas, y con lo que se está haciendo, lo que se está llevando a cabo, y que realmente es un gran retroceso para un país que quiere ser el granero del mundo. De esta manera comenzamos nuestro programa de hoy con esta noticia comentada, con este editorial y con un montón de cosas que te vamos a presentar ahora con Gaby, a quien le doy la bienvenida. Hola, y le digo que la extrañamos un montón la semana pasada. Yo también extrañé venir, pero estaba muy agripada, chicos. Todo el mundo decía que usted es una mocosa. Sí, bueno, estaba en esas condiciones. No sabíamos si era porque era muy joven o porque estaba con mucha producción. Sí, estaba llena de papelitos alrededor mío. Bueno, pero hizo la tarea, dejó el trabajo hecho. Visto, sí. ¿Mejor? Sí, todavía estoy con catarro, pero bueno, ya tengo menos nasalidad, creo. Bueno, montones de temas hoy, como siempre tendremos las 3 noticias ambientales de la semana, planteadas las 3 luces del semáforo. Así es, bueno, con la luz roja tenemos que irnos al sur de nuestro país porque te tengo que contar que el glaciar Perito Moreno retrocedió 800 metros en los últimos 7 años y claramente esto es una consecuencia de lo que conocemos como cambio climático, calentamiento global. Claro que sí. La luz amarilla tiene nombre. Se llama Gilbert. Mira vos. Se trata de un pez robot que han diseñado unos estudiantes en el Reino Unido que se encarga de limpiar de microplásticos los cauces de agua dulce por los que, mientras nada, absorbe y retiene microplásticos. Estoy pensando que no es verde porque todavía no está en funcionamiento, es un proyecto, claro, exactamente, ¿no? Es un proyecto, pero ya ha sido probado. Lo ideal sería que no exista plástico en el agua, pero bueno. Pero ante la existencia está la alternativa también para irlos limpiando. Y cuando se prenda la luz verde, ¿de qué nos vas a hablar? Y la luz verde nos vamos a ir a Entre Ríos porque la provincia ha recuperado 5.200 hectáreas de tierras fiscales que están en las islas Lechiguanas que habían sido, bueno, perdidas de una manera medio... Muy oscura, ¿no? Oscura, sí. Poco clara. En una época poco clara de nuestro país también. Te habíamos prometido, creo que la semana pasada, la semana pasada te prometimos que íbamos a presentar un informe, ya lo hicimos. Hoy vamos a presentarte un informe ante muchas cuestiones. A nosotros nos parece que la mejor manera, o una de las mejores maneras, no la única, de hacer periodismo es demostrar. Cuando uno daba clases, allá lejos, en el tiempo, a los pibes, uno les decía, mira, está bien que opines, pero realmente lo que le molesta al poder, más que la opinión, es la información. Porque la información es contrastable, mientras la opinión es discutible. Claro. ¿No? Es subjetiva. La información es, y no te podés escapar, mirá lo que te estoy mostrando, mirá lo que te estoy diciendo. Así que lo que decidimos es, a partir de algunas frases que se vertieron en el último tiempo, que decían, ¿viste el frío que hizo en Santa Fe? Sí. Bueno, entonces el calentamiento global es una mentira. Pero qué bárbaro. Es de una ignorancia supina esa afirmación. Y hoy te vamos a demostrar que aunque haga frío, hay una diferencia entre clima y tiempo, y vamos a demostrar que el calentamiento global sí existe. Bueno, y de eso se va a tratar también el recomendado cultural que tenemos, porque también tiene título y se trata de un punto de no retorno. Es el título de este documental que te vamos a recomendar, argentino, justamente sobre el tema del cambio climático y la necesidad de tomar acciones de manera urgente para frenarlo o menguarlo al menos. Producido y dirigido por un gran amigo, Sergio Federovisky, estuvo en este programa, hizo algún prólogo de un libro de quien habla, un gran amigo. Es un enorme documental, tremendo, porque revela verdades, pero necesario de ver.
Vamos a tener hoy también una efeméride porque mañana, sí, mañana es 18, es el día en el cual se conmemora, se recuerda las políticas para frenar los incendios forestales. Y trajimos alguna producción sobre ese tema, ¿sí? Muy bien, me voy a mi lugar. Sí, cómo no. Se va a hacer la luz roja. Mientras tanto, recién te decía, mañana es el día de la prevención de los incendios forestales. Y esta semana que pasó, ya hubo algunos incendios muy importantes. Aquí en Santo Tomé, nosotros grabamos, hacemos nuestro programa en los estudios de Cablevideo en Santo Tomé. Y aquí en Santo Tomé, el día lunes pasado, hubo un evento ígneo, pero tremendo. Ahora vamos a ver algunas imágenes, creo que ya la vamos a ver, sobre un video que la producción de este programa, eso que estamos viendo ahora, la producción de este programa pudo capturar el mismo lunes. José Villagrán, nuestro productor, estuvo filmando esto que estás viendo en las islas frente a la costanera santotomecina. Estas llamas estuvieron por varias horas. De hecho, solo se apagaron naturalmente, los bomberos no pudieron acceder, eso es al menos lo que nosotros averiguamos el día lunes, no podían acceder por el río. El humo se vio de muy lejos. Me voy a contar una intimidad. Mientras José nos contaba y nos mandaba estos videos, quien habla estaba en Santa Fe y a las horas hubo mucho olor a humo en la ciudad de Santa Fe. El humo llegó hasta la ciudad. Hubo preocupación porque llegó cerca del municipio santotomecino e inclusive chiquitos de un jardín de infantes que están ahí muy cerca del municipio debieron ser introducidos al jardín de infantes para no respirar ese aire porque le hacía mal. ¿Cuáles son las causas de este incendio? ¿Qué nos van a decir ahora? ¿Que hizo mucho calor? ¿Nos van a decir que la sequía? ¿Nos van a decir que el sol estaba muy potente? No, nada de esto se está viviendo en estos momentos. Hay una sequía, pero no es tan importante como la que hubo en el pasado. No estamos teniendo temperaturas tan grandes, tan altas. No hay un sol tan poderoso que pueda hacer incendiar a partir de reflejarse en una lata o en una botella de vidrio. Evidentemente todo da a entender o a pensar que esto es otra parte más de los incendios que fueron provocados intencionalmente, con algún fin, con extender la frontera agropecuaria, con darle de comer pasto más tierno al ganado, con allí hacer un emprendimiento inmobiliario, con lo que fuera. Y estamos volviendo otra vez a decir esto hace años. El martes en Santo Tomé, en el puente carretero, también se veía llamas desde el puente carretero. Creo que no tenemos que acostumbrarnos. Evidentemente no tenemos que acostumbrarnos. No es el único lugar donde esto pasó. Pasó también en Villa Constitución, en Rosario. Hubo hechos donde sucedieron que después te lo vamos a contar cuando hablemos de la efeméride. Momento de prender la primera luz del semáforo, es la mala noticia del día. Se nos prende la luz roja del semáforo del día de hoy y te lo adelantaba Gaby, ¿no? Producto de la crisis climática, el Perito Moreno está retrocediendo y ha retrocedido mucho. Estamos perdiendo un lugar turístico impresionante para la Argentina, pero además una enorme fuente de agua. Te lo cuenta Gaby en la mala noticia de la semana. Así es, justamente el glaciar Perito Moreno ha retrocedido 800 metros, equivalente a 8 cuadras, imagínate, de distancia, en tan solo 7 años. Así que son más de 100 metros por año en estos últimos 7. Esto fue revelado por un estudio realizado por científicos argentinos y alemanes, que por supuesto que despertó la preocupación en la comunidad científica, que informaron que de continuar así estaría al borde del colapso, un clásico lugar emblemático de nuestro país, de nuestros paisajes. El estudio fue publicado en la revista Nature Communication, Earth and Environment y advierte que el avance del deshielo podría seguir un patrón de retroceso similar a lo que ya ha sucedido en otros glaciares de la Patagonia argentina, como es el glaciar Uspallata.
Ahora, ¿cómo hicieron para evaluar el estado del Perito Moreno? Bueno, el equipo de científicos analizó imágenes satelitales y utilizó también un radar especial suspendido en un helicóptero que le permite escanear el hielo para medir su espesor. También utilizaron datos satelitales tomados entre 2000 y 2024. El glaciólogo e investigador del CONICET, Lucas Ruiz, afirma que el evento se produce como consecuencia de la crisis climática. Vamos a escuchar lo que nos dice. Lo que pasa con el Perito Moreno es que tardó, por así decirlo, en sentir el cambio climático. Sin embargo, los cambios que se están observando hoy en día muestran claramente que ese balance de fuerzas o ese balance de masas entre la parte alta que acumula nieve y la parte baja que derrite hielo y desprende témpano se ha roto, y hoy en día el glaciar está perdiendo tanto en espesor como en área. Los científicos que participaron de esta investigación señalaron justamente al cambio climático como el factor principal de estos hechos y afirman que de continuar las actuales políticas climáticas se podrían perder más de las 3/4 partes del volumen glaciar en todo el mundo. Esta entonces es la mala noticia de la semana, la luz roja que se acaba de prender en nuestra onda verde de hoy. Vamos a la primera de las pausas y ya seguimos con mucha más información. Quédate, por favor. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. David Lebón, 22 de agosto en Hub, presentando Conexión, un show cargado de emoción y canciones eternas. David Lebón en Hub, anticipadas en boleterías y a través de ticketway.com.ar. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. GRUM, Mercado Sustentable, Dietética a granel, Verdulería orgánica, agroecológica, congelados, bicarbonato, limpieza del hogar biodegradable, Avenida Freire 2856, envíos a todo el país, por mayor y menor, Instagram, grum.sustentable. Ya fue, amiga. ¿Es lavar a mano o rendir los finales? ¿Qué hacemos? Tranqui, amiga. Yo resuelvo. Más fácil, más simple. Entrá en Yo Resuelvo y encontrá a quien necesitas en segundos. Hola, vengo a arreglar lavarropas. Farmacia Figueroa Sobrero, 87 años al servicio de los santafesinos. Adherida a convenio de vacunación de IAPOS, PAMI y otras obras sociales. 3 generaciones trabajando por la salud y haciendo historia en la ciudad. Farmacia Figueroa Sobrero, Avenida General Paz, 7471. Muy bien, abrimos la segunda instancia de este programa de Onda Verde, encendiendo la luz amarilla de nuestro semáforo informativo. En este caso, te lo comentaba al principio, tiene que ver con un proyecto elaborado por estudiantes del Reino Unido que plantea la creación de un robot, un pez robot que elimina microplásticos en el agua mientras va nadando. La idea se viene elaborando desde hace un par de años y ya se encuentra muy desarrollada. Se trata justamente de un dispositivo de tamaño de un salmón y está diseñado con tecnología de impresión 3D. El procedimiento, bueno, se trata justamente de un dispositivo que filtra los microplásticos en ríos y lagos gracias a una malla fina colocada entre sus branquias. El robot navega con la boca abierta, succiona el agua contaminada con partículas de hasta 2 milímetros de tamaño.
Una vez ocupada toda la cavidad interna, expulsa el agua, pero retiene los microplásticos. Resulta interesante justamente que quienes crearon este dispositivo lo hicieron con un código abierto, lo cual permite que pueda imprimirse cualquier persona que quiera sumarse a crear más de estos robots, puede hacerlo con impresoras 3D caseras, lo que facilita y permite justamente esto, ¿no? La reproducción por otras personas o por otros organismos que quieran sumarse a esta forma de limpiar las aguas dulces. Gilbert se llama el robot y ya fue probado con éxito, lo cual nos indica que en breve puede ser una realidad mucho más establecida. Esta es entonces la luz amarilla, la que va camino, en este caso, a una buena noticia. Pasamos ahora a el informe que nos presenta Ricardo del otro lado de nuestro estudio. ¿Existe o no existe al final el cambio climático? Claro que sí, vamos a hablar de eso, porque la crisis climática, la acumulación de residuos en basureros a cielo abierto, la presencia de plásticos y microplásticos en basurales y cursos de aguas deben ser, junto a otros tipos de contaminaciones, algunos de los problemas que más nos preocupan en este momento que nos toca vivir. Y a partir de ello, la crisis climática se ha puesto en duda. Lo peor es que lo pone en duda gente mientras estamos haciendo la cola en la panadería, pero también lo pone en duda algunos representantes de países, algunos funcionarios, que se sabe por el rol que tienen, generan mucha influencia en sectores de la población. A partir de eso, recordarás, hace un par de semanas atrás, Santa Fe hizo mucho frío. Tuvimos temperaturas bajo cero y hubo una ola polar que estuvo en gran parte de la Argentina. Y entonces aparecieron algunas frases como, bueno, si hace tanto frío, vieron que es un verso, que el planeta está caliente, porque si el planeta estuviera caliente, no habría tanto frío. Bueno, lo dijo, como decimos generalmente, el tío borracho en la fiesta, pero también, y lo dice también la señora mientras barre la vereda, pero lo dicen también algunos representantes políticos internacionales. Por esa razón, con el equipo de producción hicimos este informe con datos concretos para llevar algo de veracidad ante tanto, pero tanta información negativa, información falsa y fake news. Este es el informe sobre la crisis climática del Onda Verde de hoy. Hace unos días hizo mucho, pero mucho frío en esta parte del planeta, tanto que tuvimos que ir al ropero y sacar ropa que no teníamos pensado usar en Santa Fe. Y la ocasión sirvió para que mucha gente empiece a decir que el calentamiento global es una mentira. Lo cierto es que con el pasar de los días volvimos a sacarnos la ropa. Ya no hizo tanto, pero tanto frío, pero la frase quedó. Es mentira. El calentamiento global no existe. Todos tenemos en la casa, en las fiestas, un tío borracho que le gusta discutir, que discute por todo y que te dicen, ¿viste que el calentamiento global es una mentira? El problema es que no lo dice solo el tío borracho. Lo dicen también personas con mucha, pero mucha incidencia en las políticas nacionales y universales. Es el caso de Rajoy, que fue presidente de España y que no tiene un tío borracho, pero parece que tiene un primo al que escucha y que escucha mucho. Voy a hablar de un primo mío, que es catedrático de física. Mi primo, supongo que sabrá. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Como dice el mismo Rajoy, no sabe. ¿Y por qué no sabe? Porque se ha dedicado a escuchar más al primo que a la comunidad científica que hace años y años que viene trabajando sobre este tema. Pero así como está Rajoy, también está Aznar. Aznar también fue presidente de España y parece que no tiene un primo asesor, pero él tampoco cree en la crisis climática. Exigen dedicar cientos de miles de millones de euros para destinarlos a causas tan científicamente cuestionables en su viabilidad. Ahora, esto no solo pasa en España, no es que nos hemos empecinado con los dirigentes españoles. Por ejemplo, Trump en Estados Unidos tampoco cree en la crisis climática y como no cree,
se retiró de la mayoría de las convenciones que trabaja sobre este tema. Retiré a Estados Unidos del injusto y unilateral Acuerdo Climático de París, un acuerdo muy injusto para Estados Unidos. El Acuerdo de París no fue diseñado para salvar el medio ambiente, fue diseñado para matar la economía estadounidense. Me niego a entregar millones de empleos estadounidenses y a enviar billones de dólares estadounidenses a los peores contaminadores y transgresores ambientales del mundo. Y eso es lo que hubiera sucedido. No podemos destruir nuestro país porque estamos siendo obligados a hacer cosas, el Green New Deal, como le llaman. Algunos lo llaman el engaño verde, más bien. Quieren gastar billones de dólares en el clima. Por cierto, yo he sido ambientalista, he hecho muchas cosas. Durrell, aquí cerca, por ejemplo, he recibido premios ambientales por cómo he construido, por el agua, cómo hemos usado el agua, cómo mezclamos la arena. He tenido muchos premios a lo largo de los años por cómo construyo en términos del ambiente. Te escucho mucho sobre clima, calentamiento global, etcétera. Antes lo llamaban calentamiento global, ahora cambio climático pero bueno, calentamiento global. El calentamiento global del que nos tenemos que preocupar es nuclear. Lo que dice Tran es que es un invento del socialismo. ¡Qué ensalada!, ¿no? ¿Cuántas cosas y cuántas palabras para no decir nada? Ahora, no creas que nos quedamos solo con los países extranjeros. En la Argentina también tenemos de ellos. Te lo presento a Agustín Laje. Pues yo no soy un científico natural, no me dedico a los temas de cambio climático. Bien, ahí está. Ese es Agustín Laje. Todo un pensador, pero un pensador libertario. Para nosotros eso es lo más importante que dijo. Pero, siempre hay un pero, el tipo opina impunemente igual. Lo que sí puedo rastrear en la historia es que cambios climáticos ha habido siempre. Ha habido siempre. Ha habido distintas épocas de mayores temperaturas, ha habido épocas de menores temperaturas que no han estado producidas por la actividad humana. Raro, muy raro, porque hay registros que dicen que la temperatura de la Tierra subió más de 1 grado desde la era preindustrial. Desde esos días a hoy ya subió más de 1 grado. Y eso no lo dice ni el PRI, ni el tío borracho, ni el primo de Rajoy. Lo dice el Observatorio de Clima de la Unión Europea, que se llama Copernicus. Milei también tiene lo suyo. No solo dice que se trata de un invento socialista, sino que es una estrategia del marxismo. Y allí une todo. Es una gran ensalada, mirá. Une disidencias sexuales, raza, política y hasta aborto. Es que dado el fracaso en lo económico, en rigor, ellos frente a esa derrota trasladaron la lucha de clases a otros aspectos de la vida. Entonces, por ejemplo, la lucha entre negros y blancos, o sea, Black Lives Matter, todo, digamos, el lobby LGBT, todo lo que tiene que ver con el feminismo radical. Como parte de esa agenda, también está la agenda del hombre contra la naturaleza, donde el hombre es el que daña a la naturaleza, cuando en realidad el mundo ha tenido otros picos de altas temperaturas como tiene ahora, es un comportamiento cíclico independientemente de la existencia del hombre. Esa agenda, además, tiene una parte mucho más oscura, que es una agenda asesina, que es la agenda del aborto. Porque como consecuencia de que los humanos le hacen mal al planeta, entonces promueven el asesinato de personas en el vientre de la madre, que es el aborto. Es demasiado, ¿no? El tipo dice que promueven el aborto porque como la gente hace mal a la naturaleza, mejor abortar para que la naturaleza viva. Una locura que solo cabe en la cabeza de esta persona. Y podríamos seguir y seguir, pero el problema no es el tío borracho. El problema es estos tipos de dirigentes que tienen incidencia en el colectivo, que tienen incidencia en la gente, que hablan para el público. Así que nuestra misión hoy va a ser demostrar lo que el tío borracho, lo que el primo y lo que estos tipos niegan rotundamente. Por lo tanto, una ola de frío no contradice el calentamiento, de la misma manera que un día sin inflación no significa que bajaron los precios. Primera cuestión clave entonces, el clima
no es el tiempo. Y lo explicamos de esta manera. El clima es a largo plazo, a largo tiempo. El tiempo es coyuntural. Eso quiere decir que 1 o 2 días de frío, o más si querés, no desecha lo que está demostrado plenamente, que tiene que ver con que el planeta está más caliente. Te presento a Javier Santolaya. El tipo también es español, pero es físico, ingeniero, doctor en física y divulgador. Se podría decir que tiene más títulos que el tío borracho y que el primo de Rajoy, pero juntos. Y él lo aclara de esta manera. Pues resulta que clima y tiempo son cosas muy distintas. Con el tiempo nos referimos al tiempo meteorológico, algo local, regional, por ejemplo, en Canarias, en Madrid, en Buenos Aires, y esporádico por un tiempo corto, por ejemplo, hoy, mañana, pasado mañana. Así con el tiempo nos referimos a si va a llover mañana, si va a estar despejado, va a haber nubes dispersas, cosas así. Con clima nos referimos a algo más global y desde luego en una escala temporal muy diferente. Hablamos de décadas, siglos, incluso milenios o millones de años. En estos tiempos ocurren cosas como eras glaciales o cambios en la composición de la atmósfera. El tiempo es local, en tu región e inmediato, mientras que el clima es algo más global, una región entera o todo el planeta, y en una escala de tiempo diferente, más amplia. Obviamente, para el devenir del planeta, de nuestro mundo y nuestra civilización, es más importante este segundo, el clima, que el primero, el tiempo. Sí, el tiempo puede afectar a que el fin de semana te puedas ir a la playa o sea mejor que te quedes en casa, pero del clima penden cosas como la supervivencia de nuestra especie. Segunda cuestión clave, el calentamiento desordena todo. O sea, cambio climático no es solo mucho calor, es mucho frío, es mucha lluvia, es mucha inundación, es mucha sequía, es mucho de todo y es mucho cambio loco, como por ejemplo el vórtice polar. ¿Pero qué es el vórtice polar? El vórtice polar es el cambio de las corrientes justamente por el aumento de las temperaturas. Esas corrientes se modifican, van al sur, como fueron por ejemplo en este último tiempo, y generan el frío que vivimos. Te lo explicamos mejor en esta animación. En estas fechas se habla muchísimo de la posible ruptura del vórtice polar ártico. Si no sabes lo que es, dicho así, asusta, ¿verdad? Pues nada, tranquilos. Me he venido hasta el Polo Norte para explicaros qué es y cómo se produce este fenómeno. El vórtice polar ártico es una corriente muy intensa de viento muy frío que va girando rápidamente alrededor de los polos de la Tierra. Cuando la corriente de viento es muy fuerte pero estable, el viento se queda confinado en la estratosfera. Si hay un aumento repentino de la temperatura, la corriente se debilita, puede empezar a ondularse y se rompe dejando escapar este viento frío hacia el sur, recorriendo todo el norte de Europa. Es precisamente esta velocidad centrífuga en su giro la que mantiene contenido todo el aire. Si la velocidad baja, se afloja, por decirlo de alguna manera, se escapa. Y esto puede ocurrir también si aumenta la temperatura. Tercera cuestión, lo local no es lo global. O sea, para explicártelo mejor. Mientras vos en Santa Fe te morías de frío, en Europa la gente se moría, pero literalmente se moría de calor. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo lo que pasa por la ventana de tu casa es lo que representa el mundo, ni todo gira alrededor de lo que sucede en el barrio del tío borracho. Europa enfrenta una ola de calor que obligó a cerrar escuelas y atracciones como el último piso de la Torre Eiffel. La ONU calificó al calor como asesino silencioso en Europa. España vivió su mes de junio más caluroso jamás registrado, con una temperatura media de 23,6 grados Celsius, superior incluso al promedio normal que suelen tener julio y agosto. Un niño de 2 años murió el martes en la provincia catalana de Tarragona, tras permanecer varias horas en un coche aparcado al sol. En Sevilla, los habitantes sufrían los 41 grados Celsius tras haber dejado atrás otra noche a más de 25 grados. Portugal batió un récord de temperatura en un mes de junio, con los 46,6 grados Celsius que se alcanzaron el domingo en Mora, unos 100 kilómetros al este de Lisboa.
En algunas áreas de Francia se esperan temperaturas superiores a 40 grados Celsius y más de 1.300 escuelas enviaron a sus alumnos a casa. Lo mismo ocurrió en Países Bajos, donde esperaban hasta 38 grados Celsius. En Alemania adelantaron las vacaciones por causa de las altas temperaturas. Ahí se espera un pico de calor el miércoles, con máxima de hasta 40 grados Celsius. El calor afecta también a Japón, que vivió su mes de junio más caluroso jamás registrado, con la temperatura media mensual más de 2 grados por encima de lo habitual. Los científicos alertan desde hace años sobre el impacto del cambio climático en las olas de calor, sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos cada vez más intensos y frecuentes. Y cuarta cuestión, quizás la más importante en este punto, en lo que nos toca vivir a nosotros, es que mientras discutimos todo esto se siguen quemando combustibles fósiles o se siguen incendiando los espacios verdes, como vemos aquí en estas torres de humo de las islas de aquí de Santa Fe. ¿Esto qué significa? Esto va a significar más calor, va a significar más frío, va a significar más caos. Y esto no lo dicen los marxistas, esto lo dice la misma NASA. La NASA ha publicado nuevas imágenes desde el espacio donde pudieron ver las concentraciones de dióxido de carbono a lo largo de todo el planeta, incluyendo a México. Estas fueron captadas entre los meses de enero y marzo del año 2020, poco antes de que la pandemia comenzara en todo el mundo. Gases que en parte han contribuido a estos efectos del cambio climático que vivimos actualmente en México y el mundo. Dicha publicación es también un mapa interactivo que puedes explorar con tranquilidad. Se trata de una animación creada por GEOS o Goddard Earth Observing System, modelo meteorológico de alta resolución impulsado por supercomputadoras que funciona para simular fenómenos como las tormentas, las nubes, entre otros de origen natural. En este mapa se puede ver dónde están las mayores concentraciones de CO2 a lo largo del planeta Tierra y en el que se puede observar las zonas de México en donde más concentración prevalece. El dato más inquietante es que durante el estudio de la procedencia de estas concentraciones y cómo afecta a los humanos, es que se dieron cuenta de que se trata de centrales eléctricas, instalaciones industriales, automóviles, camiones, incendios, quemas agrícolas, deforestación, quema de petróleo o de carbón, entre otros. Si quieres más datos aún, estamos presenciando el momento histórico de mayor quema de dióxido de carbono. Llegamos o superamos las 460 partes por millón. Nunca antes había sucedido esto. Y esto es un dato duro, un dato fuerte, que lo dice el Instituto de Oceanografía de la Universidad de California en los Estados Unidos. Quinta y última cuestión, y volvemos a apelar al tío borracho que con ganas de pelear te dice: mijo, frío eran los que vivía yo cuando era pibe, frío eran los de antes. En realidad, frío y calor se vivían antes y se vivían hoy. Lo que no se vivía antes es lo que sucede con la temperatura en estos días. Tiene que ver con que son más severas y más intensas en el tiempo. Y esta es una diferencia empírica. Los investigadores, que saben mucho más que el tío, que el primo, que el socialismo, que el marxismo, que Milei, que Trump, que todos, dicen que en el último tiempo los eventos intensos se han multiplicado por 5. Y para demostrarlo apelamos a los datos duros, que es donde el periodismo, la ciencia y cualquier apreciación racional y seria debe sentarse, y no en meras apreciaciones. Esos datos dicen que en el último año hubo más de 150 eventos extremos. Esto quiere decir calores abundantes, fríos intensos, sequías, lluvias, inundaciones, que afectó a más de 1 millón de personas, generando inclusive pérdidas materiales, pérdidas económicas. La Organización Meteorológica Mundial, por lo que voy a decir seguramente que esta organización debe ser también marxista, confirmó que en el último año la temperatura aumentó 1,5 grados, una de las temperaturas más extremas del último tiempo, lo que confirma la crisis climática que vivimos. Así que ya sabes, y este es un mensaje para el tío borracho, así no nos peleamos más. Puede ser. Si tenés más calor, si tenés más frío, justamente es porque todo está desorganizado. Porque vivimos en un momento de crisis climática y si queremos que esto no continúe, no avance, tenemos que respetar nuestro entorno. Tiene que haber menos de esas cortinas de humo y más de este agua, pero sin contaminar, para que este paisaje que vas a ver no sea lo cotidiano.
Bueno, ahí aparecían, ¿no? Varios de los argumentos que demuestran que estamos en un momento grave, pero no es porque planteemos esto como si fuera un partido de fútbol y viste que yo tengo más razón que vos, entonces te gané el partido, sino porque solo sabiendo la verdad podremos tomar medidas pertinentes para atemperar esto. Y digo bien atemperar porque volver a ser lo que fuimos no vamos a poder hacerlo. El cambio ya es tan fuerte que lo que podemos hacer es frenar, no recuperar, no podemos recuperar. Lo plantean varios estudios y este documental que te va a presentar Gaby en nuestro recomendado cultural habla justamente de ello. Así es, y en el título ya nos dice todo. El documental del que estamos hablando se llama Punto de No Retorno. Es este documental argentino que te comentábamos al principio del programa, que alerta sobre el cambio climático y el calentamiento global, pero también plantea medidas urgentes que deben ser tomadas para afrontar lo que será nuestro escenario en el futuro. En él podemos conocer los impactos del cambio climático en la Argentina y en el mundo. Te lo decía Ricardo, que nosotros hemos estado hablando con su creador en julio del 2021. Se trata de Sergio Federovisky. Vos estás viendo imágenes de esa entrevista mientras te cuento que hay muchas entrevistas realizadas a diversos referentes mundiales donde se demuestra cómo la crisis climática es una realidad que ya ha modificado el mundo irreversiblemente, que ya no volverá a ser lo que alguna vez fue nuestro planeta. Pero todavía estamos a tiempo de lograr sobrevivir siempre y cuando se desarrollen políticas de adaptación social. Te invito a que veamos entonces ahora el tráiler de Punto de No Retorno. ¿Qué nos sorprende de este nuevo presente en medio de una pandemia? Si el calentamiento global es el resultado del modelo de producción y consumo impuesto principalmente por los países centrales, ¿qué nos sorprende? Dicen que las crisis son oportunidad, pero no siempre las oportunidades son aprovechadas. Hoy todavía se escucha un debate entre salud y economía que puede justificar el porqué. Cuando hablamos de cambio climático se pone en juego la misma opción de hierro que con el coronavirus: la salud de la población mundial versus la economía capitalista del planeta. ¿De qué sirve la recuperación natural del planeta si después sigue esto? And so for us, the Green New Deal is so important. Hay 750 millones de personas en pobreza extrema y va a ser muy difícil revertirla si sigue el cambio climático. Estamos parados en un punto de no retorno y de esto nadie se salva solo, porque el punto de no retorno no es el fin del mundo, es el fin del mundo tal como lo conocemos. Bueno, este documental súper didáctico, con imágenes, con gráficos y con una muy buena edición, lo puedes encontrar en diversas plataformas como YouTube, Prime, Cinear y también en Flow. Punto de No Retorno, nuestro recomendado entonces para esta semana. Ahora vamos a una nueva pausa en Onda Verde. Quédate porque después nos queda la buena noticia de la semana y mucho más para compartir con vos todavía. No te vayas. Ya volvemos con más Onda Verde. APUL, el gremio del personal no docente de la Universidad Nacional del Litoral, trabaja por una educación pública y gratuita, construyendo la Universidad Popular. APUL, 1 de mayo, 3164. Seven Kane, 5 de septiembre en Tribus. Llega a Santa Fe con su tour global Transmutación. Seven Kane en Tribus. Anticipadas en boleterías y a través de ticketway.com.ar. El alumbrado público era un problema histórico para los barrios santafesinos. Este año decidimos cambiar el modo de hacer las cosas y en 6 meses ya vemos los resultados. Intervinimos el 100% de los barrios. Encendimos más de 13.000 luminarias.
Del oeste al este, Blas Parera, Peñalosa, Facundo Subiría, Aristóbulo del Valle, General Paz y Costanera. Y del norte al sur, Gorriti, Avenida Galicia, Salvador del Carril, Boulevard. También el distrito La Costa y los grandes parques, Garay del Sur y Federal. La ciudad se enciende, estamos mejorando. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Estudio Jurídico Cossetini y Asociadas. Nos avalan 24 años de experiencia y excelencia. Accidentes de tránsito y laborales. Consulte su problema. Cossetini y Asociadas. Urquiza 2000. Teléfono 3424-295995. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Muy bien, abrimos así la última página, el último segmento de esta onda verde del día de hoy, encendiendo la luz verde justamente que te contábamos al principio del programa, y tiene que ver con la provincia de Entre Ríos, porque el gobierno de esa provincia recuperó 5.200 hectáreas de tierras fiscales en las islas Lechiguanas. Estas tierras en cuestión habían sido transferidas de manera irregular entre 1979 y 1997 en el marco de maniobras iniciadas durante la última dictadura militar. Luego de una presentación judicial, la Cámara en lo contencioso administrativo número 1 de Paraná hizo lugar a la acción de lesividad y dictó la nulidad de decretos y contratos que avalaban las ventas a la firma Paraná Guazú, Sociedad Anónima, y a terceros compradores. El fallo establece que las islas son bienes del dominio público estatal, por lo cual son inalienables e imprescriptibles, y solo una ley nacional puede autorizar su desafectación para permitir su venta, lo cual nunca sucedió. El fiscal a cargo, doctor Julio Rodríguez Signes, explicó a la prensa cómo fue la maniobra ilegal realizada y la importancia estratégica que tienen estas tierras. Lo escuchamos. Y se trata de una superficie que se vendió en los años 80 aproximadamente, cuando era gobernador de facto el brigadier Di Velo. De manera que nosotros hemos planteado la lesividad de esa venta, mal hecha, no solamente en un gobierno de facto, sino por decreto. Se trata de inmuebles que están ubicados en el límite de la provincia de Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires, frente al puerto de Ibicuí. El puerto de Ibicuí es un puerto de aguas profundas que tiene un enorme futuro para el comercio marítimo, o para el transporte marítimo en la provincia y para toda la República Argentina. Esta sentencia marca un precedente judicial relevante y abre puerta a otras acciones legales, a nuevas acciones legales para recuperar bienes públicos que hayan sido cedidos sin el respaldo legal correspondiente. De esta manera terminamos con las luces del semáforo, con esta que ha sido la luz verde, y nos resta compartir la efeméride de esta semana. Vamos con Ricardo, que nos cuenta sobre eso. Claro, y si nos estás viendo en la primera emisión, la del domingo, y no en las repeticiones, se va a conmemorar mañana, lunes 18 de agosto, es el Día de la Prevención de los Incendios Forestales. Bueno, justo en la semana que pasó, varios de estos eventos nos dan pie para decir qué importante es que al menos un día al año pensemos y sobre todo actuemos, y sobre todo los funcionarios políticos lleven a cabo alguna medida frente a esto, ¿no? Cada año estamos perdiendo un montón de espacios verdes, de islas, de vida, de animales que mueren calcinados, mueren quemados. Perdemos también riqueza del suelo porque vamos destruyendo el suelo con esto. Y digo, lo estamos haciendo porque ya se sabe, lo ha dicho la justicia, lo han dicho investigadores, el 95% de los incendios forestales son intencionales. Están hechos para alguna práctica
especulativa de algún sector. Lo que se sabe es que muchos lo hacen para extender la frontera agropecuaria, donde antes había monte, bosque o lo que fuera, tener llanura para poder cultivar. Otros lo hacen para donde había también algún bosque o monte, hacer un emprendimiento inmobiliario. Y otros con una vieja práctica que ya se sabe que es errónea, que es la de quemar pastizales para que luego crezcan más tiernos y el ganado pueda tener menos problema al alimentarse, lo que se sabe que no es así y que genera grandes problemas en el subsuelo de la tierra y hace perder riqueza y además mata montones de microorganismos fundamentales. Fundamental que cambiemos esta política, que cambiemos esta realidad. Ya no es tanto noticia como antes, ¿te acordás? Cuando se quemaba la Patagonia, se quemaba Córdoba, se quemaba Santa Fe, se quemaba Entre Ríos y formaba parte de todos los noticieros. Sin embargo, al principio del programa te mostramos lo que ocurrió en Santo Tomé el lunes pasado y mira ahora, las imágenes que estamos viendo ahora tienen que ver, y le agradecemos mucho a amigos que nos mandaron este material desde el sur de la provincia. Esto ocurrió enfrente de Villa Constitución, allí donde están las islas también del Delta. Mirá cómo se quemaron. Esto fue hace 10 o 15 días, no más allá de eso, en Villa Constitución. Cuando venga el calor, ¿cómo vamos a estar? Esto se va a multiplicar. Otra vez vamos a estar lamentando pérdidas económicas y pérdidas de vida, porque en muy poco tiempo, pero muy poco tiempo, se pierde lo que el hombre demora en construir en mayor extensión, pero también en lo que la naturaleza demora en crear, a veces decenas o centenares de años. En muy poco tiempo. Para que podamos verlo, mirá esta producción. Te vamos a mostrar todo lo que puede ocurrir en tan solo un minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hay familias acá, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ley de humedales ya. Bravo, ¿no? Un spot que hicimos muy televisivo para que nos demos cuenta, y trayéndolo a los tiempos escasos que tiene la televisión, cuánto se puede perder en un minuto, cuánto se puede perder en 60 segundos. A ver si tomamos conciencia. Sobre todo exigimos a las autoridades que se haga algo. De esta manera estamos terminando nuestro programa, Gaby, así que páselo más. Así me ayuda a despedirnos, ¿le parece? Bueno, me parece fantástico. Nos tenemos que ir. Así es, nos tenemos que ir, pero solo por 7 días, nada más. Es una semanita, no nos extrañen tanto. Y bueno, y como sabe, todos nuestros programas, los casi 12 años de Onda Verde y este también, en breve estará guardado en la memoria. Exactamente, en nuestro canal de YouTube. Si nos extrañan pueden ir al canal de YouTube para vernos todos los días, ¿no? Un ratito. Si quieren, Onda Verde, programa de TV, donde está, como decía, en los casi 12 años completos de la trayectoria del programa. Acordate de darle like, compartir, hacer algún comentario, alguna sugerencia, que nos encanta recibir data desde el otro lado de la gente que nos ve. Y activar, hoy me la traje enganchadita acá, mira vos. Activar la campanita para que cada vez que subamos nuevo material vos puedas enterarte y rápidamente entres al canal para ver la última novedad que tenemos. Claro, porque además de, si bien se llama Onda Verde, programa de TV, allí también están varias de las producciones que hacemos en nuestro programa de radio, que es Onda Verde Radio, y algunas de las entrevistas, informes también están ahí, así que, como bien dice Gaby, activa la campanita. Y además, comunicate con nosotros para
coincidir, para discrepar, para invitarnos a que vayamos con nuestras cámaras a algo que vos conocés, están haciendo, alguna denuncia, aquí, como siempre, todas nuestras redes sociales para que te puedas comunicar con nosotros. Va a ser una grata noticia saber de ustedes. Muy bien, nos vamos entonces. Nos vamos, ¿te parece? Dale. ¿Hasta cuándo? Y hasta el próximo domingo. Hasta la semana que viene, el domingo, a la noche, a las 21. Nos encontramos aquí para hacer un nuevo programa de Onda Verde. Gracias por todo y hasta la semana que viene. Chao, gracias.